Start your engines for a Sony Computer Entertainment Europe production. Esto es Enajenaudios, un espacio de disertación con una pizca de charlatanería sobre temas de cultura popular, entretenimiento y uno que otro dato curioso que tal vez no hayas escuchado. Acompáñanos en este rato de dispersión entre amigos. Hola a nuestra audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio de Enajenaudios. Este es nuestro episodio número 43 y esta noche tenemos a John. ¿Qué más? ¿Cómo están? David. Hola a todos. Jorge Andrés. ¿Qué más, Sala? Y es luego su anfitrión, Juan Vallejo. Hoy vamos a hablar de nuestros juegos favoritos en una de las consolas más importantes de los 90s. Fue la consola que prácticamente transformó el gaming moderno, introduciendo gráficos en 3D. Se trata de la PSX o PlayStation. El lanzamiento de esta consola fue en el año 96. Casi digo 94, marica. 96, ahí está. Venga, pero primero no fue la 64. No, la 64 salió en el 98. No, 96 también, sí. Pero después. no. No, 97. No, 98. mentiras. Mentiras. Profesionalismo. 94, sí, señor. Sí, en ¿sí? Japón salió en 94, sí, señor. Ahí está. Y en PlayStation 1. Estados Unidos en 95, sí. Sí, usted tiene toda la razón. Y la 64 salió en el 96. Ahí sí fue el descache, sí. Sí, yo creo que vamos de lleno una vez a revelar nuestros 5 favoritos en ningún orden específico, ¿verdad? Vamos a hablar más bien como los 5 juegos con los que más pasamos tiempo durante nuestra niñez y de los que más tenemos recuerdos. Bueno, entonces a mí yo puse varios, seguramente hay unos que se están repitiendo. Entonces me acordé mucho del PlayStation, del que yo iba a jugar, del que robaba moneditas para ir a jugar, y era Crash Bandicoot 3. ¿Por qué Crash Bandicoot 3? Sí, porque era el mejor, los otros dos no me gustaban tanto. Y este como que no solo tenía esta parte de las plataformas, sino también la parte de las carreritas en la moto. Y no, a mí me encantaba ese bicho, parecía súper chévere. Bacano, igual es un clásico de las plataformas y pues inicialmente fue la mascota de PlayStation por mucho tiempo. ¿Alguien más tiene Crash Bandicoot? ¿Alguna de las de Crash? No, Ya. pero yo sí lo recuerdo con Yo también lo especial recuerdo. cariño, porque sí, como que, digamos, rompió el paradigma de las plataformas cutes, digamos que siempre eran como mascoticas bonitas saltando. Y en este, pues si bien Crash es, digamos, un personaje bastante simpático, la manera como moría y las animaciones de las muertes me acuerdo que eran bastante chistosas por lo crudas que eran, ¿no? Bien Y el cómicas. tono del juego en general era bien crudo. Sí. Yo también jugué Crash, pero yo no recuerdo cuál fue. ¿Él se colgaba en todas? Me acuerdo mucho de un tablero en que tocaba de una liana a la otra. Sea el no me primero, acuerdo. quizás. De eso no me acuerdo. Sí, creo que fue el primero, sí. El primero era, sí, el que tenía, digamos, toda esa cosa de la jungla, porque uno empezaba Sí. en la selva, entonces quizás era Sí, entonces fue el el primero. primero. ¿Y qué es Crash? ¿Crash es un dingo? Sí. Ah, ok. Venga, pero ¿y por qué Es un no Bandicoot, siguieron Bandicoot. con esa franquicia, no? Si era tan buena. Y era como la versión contra archienemigo de Mario, ¿no? Porque hacía como Sí. que todo lo mismo. Por bastante tiempo fue así, exacto. De hecho hubo esta publicidad en la que lo parodiaban. Creo que fue un problema de algo como por el cuento legal Naughty Dog. de quiénes eran los dueños de esa franquicia. ¿Cómo? Ah, sí, de Sí. Naughty Dog, ¿no? Sí. Pero igual las ideas se le fueron acabando para cuando arrancó la PlayStation 2, ¿no? Sí. Porque si bien hubo un juego, creo que 1 o 2 para el PlayStation 2, porque ya No pegaron, sí, bajaron no bastante. pegaron bastante la calidad. En Play 3 no la tocaron para nada, pero ahora tengo entendido que ¿salió uno hace poco o están trabajando en uno nuevo? Lo están No, remasterizando son la primera remasterizando. trilogía, Ah, ok, es correcto. Es Están igual a trabajando. Oculus. que se ve bastante chévere. Yo creo que me lo compraré como Sí, vale la pena. rememorar esas viejas épocas. Vale Igual, la por pena. ejemplo, en Uncharted 4 uno puede jugar Crash Bandicoot 1. Ah, sí. Sí. Qué Sí, hay un teso. pedazo donde Nate se sienta con su esposa y tiene una PlayStation 1 y entonces emulan el juego de Crash Bandicoot. No, Sí, o sea, hay una cosa que pueden hacer ellos ya que pues es un juego del mismo estudio. Ajá. Es genial. Lo interesante también de Crash es que, o sea, digamos, la copia hacia Mario se vio hasta, digamos, esa diversificación en las franquicias, porque también había este juego que se llama Crash Bash, que era un Mario Party, pero Ujú. lo mismo más crudo,
Y el No solo CTR, eso, CTR, Crash Tour sí. Racing, Yo que lo a mí me jugué parece un montón, a mí me parecía excelente. CTR para mí sí fue mejor, por ejemplo, que Mario Kart 64. Pero Sí. igual, es que Mario Kart la ventaja es que como es tan reiterativo, esa gente ha pulido muchísimo. Con cada entrega le agregan más huevonadas y siempre están puliendo todo. CTR, por desgracia, solo tuvimos una entrega y ahí se quedaron. pero Sí, esa entrega el fue gloriosa. sí. No, no, fue excelente. De hecho, nosotros Pues el- con unos amigos compramos el multitap. Pero bueno, Multitap. para jugar los 4. Claro, de los pocos juegos que pueden hacer uso de esa vaina, sí. Creo que nos estamos comiendo lo de David, que dijo que era uno de sus juegos. Sí, de hecho lo había puesto como mi favorito, más que todo fue porque fue el que más jugué, Ujú. CTR, porque sí, era como pues era un juego como sencillito para jugar con los amiguitos de la época y que podía uno jugar con gente de diferentes edades, ¿no? Y sí, yo pasé demasiado tiempo, recuerdo las claves anotadas para sacar las cosas especiales y que me pasé todos los tableros y ¿cómo se llama? La historia. También Ese era también, muy chévere. ese también tenía historia. Eso es una Sí, cosa sí, que, sí. que los Mario Kart no tienen, por ejemplo, y eso le ha abonado bastante a CTR. No, pero ahora Sí, que me y era muy acuerdo, buena. Crash Team Racing se llama. Sí. Sí tuvo una secuela para PlayStation 2, pero no fue tan buena. Ah, sí, bueno, sí, Sí. entonces no pegó para nada porque no, jamás. Sí, no. Pero sí, qué lástima porque sí recuerdo ese juego con mucho cariño. Yo creo que esos juegos de vacaciones en los que Y que llevaban todo el la mundo lo consola con tenía, los ¿no? juegos, también. Sí. Me acuerdo que tenía pistas especiales, tenía una dorada y tenía un personajes también especiales con clave, que era este perrito azul. Había Yo otros recuerdo, con solo yo recuerdo clave. uno que era como Sí. como un alien, ¿no? Ese era el más teso. Eran tremendos y uno era todo alfa sabiéndose todas esas claves. El pingüino también estaba con clave. ¿Y cuál otro? Sí, El del tiempo. Uno el malo del tiempo en el Clash 3, que es sí. este tipo con el sombrero de El reloj. de reloj. sí. No sé si recuerdo, por ejemplo, al Crash Bizarro. Recuerdo desde luego al villano, ¿cómo se llama? ¿Doctor Neutron? ¿Cómo se llama ese man? ¿No? La copia Sí. de Wario. Cortex. ¿No es Cortex? Bueno, no sé, tiene una N en la cabeza, es que no. Sin Neo Cortex. Ahí está. Buen juego. Ojalá lo retomen ahora con el remaster, debería también jalarle uno, o hacerse uno nuevo, ¿qué les cuesta? Sí, Uno dice no. que les cuesta, unos Yo milloncitos. esperaba que hicieran uno nuevo cuando lo anunciaron y no que fuera otro remake. Pero De bueno, pronto están tanteando terreno, a ver qué tal les Sí. va. Sí. No, y pues yo he visto mucho interés en esta nueva franquicia de Crash, porque de nuevo están ordeñando la nostalgia, que Sí. es como la jugada segura, diría. Entonces, Ujú. A ver si me dieron ganas de jugarlo. Voy a buscar un ¿Cierto? emulador. pero usted tiene ese iPhone, porque en un celular decente lo puede emular sin problema. ¿En Sí, celular? el Android, claro. Uy. Sí, en mi celular me emulo los de PSP. Ah, Voy a bueno, buscar. pues, es que son, no mentira, no, PSP de hecho tienen más. Son más tesos porque Exacto, son más PSP tesos. emulaba PlayStation. Sí. Uy, si no sabe que sí, Claro. voy a hacerlo. Buena, David, qué re buena idea. Buen aporte, David y John. Siguiendo como con el tema de los carros, a mí me gustaba uno que es Driver. Lo interesante de este Driver, que fue, digamos, uno de los predecesores, que trata de crear un sandboxing en la ciudad para recorrerla con carro. Qué pena te interrumpo. ¿Ese es el mismo Test Driver? No, se llamaba Driver. Driver, ok. Que No, yo, pues que no. yo sepa, se llamaba Driver. Y era básicamente, sí, montarse en un carro, robar carros y subir y hacer misiones por la ciudad. No, entonces era un Grand Theft Auto antes de Grand Theft Auto. Ok. Exacto, fue un predecesor de los Grand Theft Autos. Tenía un modelado bueno de las ciudades importantes de Estados Unidos, Miami, Ujú. San Francisco. O sea, me parece interesante y es porque fue de los primeros que empezó a incursionar con sandboxes de ciudades grandes, que inclusive eso luego se pasó a otros tipo de género. Por ejemplo, en Spider-Man, digamos, ya también empezaba a verse eso de un sandboxing así, digamos, a este nivel. Entonces creo que sí, creo que por ser, digamos, el precursor de los Grand Theft Auto antes de los Grand Theft Auto, era un gran juego. Genial.
No, o sea que no. Me suena, pero yo creo que lo estoy confundiendo con otro que se llama Test Driver, pero no. No, creo que Test Driver era de carreras, si mal no estoy, o un simulador a lo Gran Turismo. Era un simulador a lo Gran Turismo, sí. Por eso como que no. Entonces no, del que hablas no lo jugué. Sí. Yo empezaría con el primer gran juego que adquirí y fue uno de los que, bueno, a los que más tiempo le gasté y me dejó marcado en cuanto a que definió el gusto del género que más me llama la atención, que para mí es el RPG. Se trata de Final Fantasy VIII. Fue el primer RPG que pasé completo en la consola. Ya esa vaina le invertí más de 100 horas la primera vez que lo pasé. Luego lo intenté a pasar nuevamente y no pude porque perdí el dato. Y siempre ha quedado ahí, no sé, quizá también por la edad en la que me aproximé al juego, sentí cierta relación con la manera en que sentía los personajes, o los idealicé de tal manera que se me han quedado marcados por todo ese tiempo y con todo y que Final Fantasy VIII ha sido denominado por muchos como una de las entradas más flojas, para mí sigue siendo uno de los mejores juegos que he jugado del género RPG, del género JRPG. Y dentro de los juegos de PlayStation eran los que mejor presentación tenía. Es que nada más es la escena del opening, toda esa secuencia con la música del Liberty Fatali. Esos renders en ese entonces no había nada similar. Eso borraba a todo mundo. Square Enix en ese entonces era nada más Squaresoft. Sí, Squaresoft, pero eso no había nadie que le llegara a los talones a Squaresoft en ese entonces. Y no, lo chistoso ahora que menciona digamos el apartado técnico. Uh-huh. Sí, el salto gráfico que tuvo el 7. Claro, del 7 al 8. Que más adelante hablaré largo y tendido de él, porque creo que ese es como mi juego favorito, sí, de la PlayStation por un montón de razones. Pero sí, el 8 a mí yo igual me lo pasé 2 veces y me lo disfruté un montón, pero sí, ahora lo reviso, digamos, ya un poco con la cabeza un poco más sentada, y sí, tenía un montón de bullshit ese juego en materia de historia. Pero dentro de todo, digamos, la manera de jugarlo, digamos, el gameplay era bastante bueno. Con todo y que mucha gente criticó, digamos, el sistema de junctions. No sé cómo sea en español. Cómo se diga en español. No, ni idea. También lo jugué solo en inglés. No sé cómo lo llamaron en español. Sí, pero... Y la ausencia de magias del MP, más bien. Uh-huh. Porque magia sí había. Sí, que las magias se comportaban como objetos y eso, pero no, a mí me gustó bastante y... Sí, no, pero igual, o sea, mucha gente dice que se puede abusar de eso, pero es que una cosa que no tienen en cuenta también es que los niveles de los jefes eran escalables, o sea, que a medida que uno iba subiendo niveles, la dificultad de los jefes también iba subiendo. Entonces siempre iba a haber un reto y eso se notó. A mí personalmente, la segunda vez que intenté pasar el juego no pude pasar del Omega, de uno de los jefes de los semifinales ahí, Omega algo, no recuerdo el nombre. Omega Weapon, no pude matar. Claro que Omega Weapon era el más duro. Bueno, el cuento es que no pude pasar ese piro. Pues sí, ese era el ultra boss de ese juego. Sí. Otra de las cosas interesantes de ese juego, y hablando de la parte técnica en ese entonces, es que es el primer juego que para poder jugar la experiencia completa requería de 4 discos. O sea, en ese tiempo eso era impensable. Y para mí el solo hecho de que uno llegara hasta un punto en un juego y que le saliera una pantalla donde le hiciera introduzca discos para seguir, cuando eso era impensable en las consolas anteriores con cartucho. Bueno, yo tengo uno de carreras que fue Need for Speed 3 Hot Pursuit. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, weón! Sí. Sí, señor. Sí, también le gasté bastante tiempo y Need for Speed era, pues sí, como algo ya más pro y uno se sentía pues como con las marcas de los carros y las reparaciones y recorrer tal ciudad en Europa y no sé qué más. Era bastante chévere por eso. Y pues sí, que era mucho más complicado maniobrar en cuanto a la habilidad técnica, ¿no? Sí. Eso, bueno, igual en ese Need for Speed, ahí empezó como a generarse también una división entre lo que marcaría pues la gran diferencia entre los juegos de carreras tipo arcade, que ahora son Need for Speed, y lo que es ya más tirando a simulador, que lo que es Gran Turismo. ¿Sí? Hasta Need for Speed S3, Hot Pursuit, bueno, le empezaron a agregar cosas como para hacerlo un poco más como hacia la acción. Pero lo de las persecuciones, por ejemplo, a mí me encantaba esas partes.
Me gustaba tanto jugar como que lo siguieran, como jugar como el policía. ¡Ah, qué putería! Sí, eso creo que le añadió mucha novedad al juego, ¿no? Y es... Sí. Tanto, o bien que estemos los 4 y que estén persiguiendo a alguien, o que, no sé, jugar 3 y que otro que lo esté persiguiendo. Y esto. Pero lo único que me molestaba de ese juego, y es que el mejor carro era el niño, y no había ningún otro que le diera competencia. Entonces el que se pedía el niño, pues bueno, al final eran, sí, las peleas eran como de, las carreras, perdón, eran como de 4 niños, el niños corriendo uno detrás del otro. Pero no, era bastante entretenido, sí. No, pero igual, esos juegos con todos que eran así, pues, tirando muy realista, si uno se aprendía bien las pistas, también había atajitos, había a aprenderle el truquito a cómo funciona la física del juego para coger bien las curvas y no desacelerar tanto. Y los derrapados, que también era difícil de empezar a manejarlos. Correcto. Sí, era chévere. Ese fue un juego que introdujo un poco de cosas que luego se volvieron bastante recurrentes en esa serie. Y fue bueno. Pero, ¿y la serie hoy día sí tiene tanta fama todavía? Le han hecho ya como 2 reboots y como que no encuentra todavía. O sea, después de ¿cuál fue los últimos que pegaron duro? El Underground 2 pegó muy duro. Underground 2, le hicieron otro al Most Wanted 2 creo que fue, y al Hot Pursuit le hicieron un remake, o sea, lo adaptaron ahora con todas las cosas nuevas. La 3, ¿no? Sí, eso fue al final de la Play 3, sí señor. Sí, muy buen juego. Por eso ya todos son, pero igual ya los Need for Speed ya todos los hacen en un mapa, en un sandbox, donde lo dejan andar uno en el carro que uno quiera y a buscar competencias. Sí, es básicamente Rápido y Furioso, pero si Rápido y Furioso fuera una película de carreras. Sí. Sí, porque ya es una película de robos. Mi segundo juego es Pro Skater 4. ¿Qué juego? ¿Pro Skater 4? ¿Pero el de Tony Hawk? Sí, Tony Hawk. ¿Hay otro? No. ¿Hay otro? Se iba a preguntar. Yo los conocía como Tony Hawk. Yo no era, o sea, cuando iba a jugar las maquinitas, yo pedía a Tony Hawk, yo no pedía Pro Skater. Sí. Sí. Siempre fue niño diferente. Sí. Tequino no. Señor, me da media hora de Tony Hawk. ¿De qué? Del de patineta. El de patineta, señor. Pro Skater. Bueno, yo jugué todos y el que más jugué fue el 4. Una vez que un amigo me prestó el Play de él y a ese le saqué el jugo y me encantó, y después hasta iba a jugarlo en maquinitas, pero en Play 2, que también estaba en Play 2. Uh-huh. ¿Cuál era donde uno de los personajes secretos eran unos zombies? Ese se llamaba Too Extreme. Too Extreme, ok. Entonces era otro que era ese. Ese sí lo jugué bastante. Recuerda que en el Pro Skater 2 había un personaje secreto. Qué teso. Esos juegos tuvieron su época y pegaron duro. Yo recuerdo, o sea, llegaron tanto así que en la versión especial de Metal Gear Solid 2, el Substance, uno de los juegos secretos era eso, adaptaron el escenario de ¿qué es lo que sigue después del tank? No, el tanker. Fue en el tanker, ¿no? Sí. No, Plant. No, en la planta. De la planta, sí. En la cima de uno de esos, ¿cómo se llama? Uno de esos cilindros. ¿Contenedores? Que sí, de uno de esos contenedores, y adaptaron de manera que funcionara así como uno de los escenarios de Pro Skater. Eso fue justo antes de que se le acabara la moda. Porque esos juegos arrancaron fuerte en el PlayStation 1, pero murieron como a mediados del PlayStation 2. Ahorita trataron de revivirlo incluso con periféricos, ¿no? Sí. Con la tabla esa que usted se montaba y que se veía peor de ridículo. Ahí estoy pateando el piso como un pendejo. Y que iba a decir que de esos, además de que salieron muchos de tabla, salieron muchos de otros deportes extremos. Yo me acuerdo de que había como Dave Mirra, Pro BMX y Pro Scooter y Pro de todo. Sí, Pro Scooter. Eso empezó, por eso digo, el otro juego que fue como a consecuencia del éxito de los Pro Skater, que fue el de Too Extreme, era eso. O sea, entonces le combinaron entonces ya andar en tabla con los patines, con el BMX, pero entonces era poner a todas esas diferentes disciplinas a competir en tracks. Ay, ese de patines me parecía muy tonto. Hay otro juego que también me gustaba mucho y lo que me parece interesante hoy día es que la PlayStation, bueno, digamos, toda la quinta generación de las consolas trataron de dar el salto al 3D, y ese juego se quedó en el 2D, aun cuando salió en el 97, que ya tenía, digamos, bastante tiempo arrancado la quinta generación, y es el Castlevania Symphony of the Night.
Es básicamente un Metroidvania, un juego donde, digamos, usted recorre un gran mapa de un lado al otro tratando de conseguir power-ups para desbloquear otro pedazo del mapa. Más o menos así, digamos, es la mecánica de ese tipo de juegos. Y gracias a ese tipo de mecánica y una gran profundidad del estilo RPG, en un montón de equipamiento y demás, revitalizó la franquicia de Castlevania, que por ese entonces ya estaba, digamos, un poco seca en ideas. Un gran juego que inclusive ya no contaba ni siquiera con la participación de un Richter, sino era el hijo de Drácula, con el que uno controlaba. Sí. No solo le inyectó nueva vida, sino que prácticamente, o sea, fue como el segundo respiro para esa franquicia, porque a raíz de esa, luego salieron un montón de secuelas para el Game Boy Advance y en otras plataformas inspiradas en lo que fue Symphony of the Night. O sea, eran unas copias pirobas ahí, pero dentro de la misma franquicia es perdonable. O sea, y aún así, aunque sabíamos que eran copias, funcionaban, porque es tan rico ese estilo de juego, la manera en que fue diseñado, que da para mucho. No, y la razón, digamos, que Metroid, digamos, sigue manteniendo la misma, el mismo estilo de juego, inclusive en los juegos que son 3D, siempre tratan de mantener, digamos, ese estilo de exploración, que es bastante rico por la inmensidad del escenario que estamos hablando, incluso en el Castlevania, y que lo sorpresivo es que llegando al final uno descubre que puede haber un segundo castillo, o sea que todo lo que uno se recorrió es solo la mitad del juego, y que el otro castillo está invertido, y cuando uno llega le rompen la jeta porque todos los jefes que uno mató durante todo el castillo son enemigos normales acá. O sea, es un juego que realmente era muy difícil, tenía unas grandes mecánicas y un montón de secretos porque ese mapa era gigantesco y uno prácticamente que podía quedarse golpeando paredes a ver en dónde había una habitación escondida con esa arma que uno necesitaba. Exacto, y lo teso era eso también, que como rompieron la fórmula con el hecho de que, aunque al comienzo del juego te dejan probar lo clásico, que es jugar con un Richter, que es jugar con un Belmont, que en este caso es Richter, luego, te introducen a este personaje nuevo que es Alucard, pero entonces ya dejas de utilizar el látigo y te dejan utilizar cualquier tipo de armas, y eso es otra cosa que es bastante expansiva en el juego. Igual, empezando el juego te dejan jugar con tu personaje super OP, uno mata todo lo que se le atraviesa, y al ratico, o sea, te dan como una probadita de lo que es ser así de poderoso. Ajá. Y después de ese pequeño intro te despojan de todos esos elementos de nivel alto y te dejan entonces en tu nivel 1 a defenderte como puedas. O sea, exacto. A pegar a puños sí, muy de eso. Esas son las cosas que, de verdad, yo creo que es que ese juego, en parte por el hecho de descubrir un mapa inmenso, el subir niveles, el adquirir nuevas armas matando enemigos, el descubrir todo el bestiario y todos los tipos de ítems que puede botar, el reunir dinero para comprar cosas en la librería. O sea, es tan lleno de formas como de adquirir recompensas en el juego, que siempre uno lo mantiene conectado constantemente, ¿no? Para querer jugar un poco más, para ver qué más puedo desbloquear, qué más puedo hacer. Sí, inclusive si uno quería, digamos, la experiencia de Castlevania más clásica, después de pasárselo, uno podía jugar con Richter todo el juego. Y es más, y era la experiencia, digamos, un poco más apegada al Castlevania original, donde, digamos, no había ítems para recuperar la sangre y siempre era con el látigo y demás. Sí. Y aún así uno podía pasarlo con las habilidades de Richter, que eran mucho más limitadas. Claro. Pero creo que lo que, bueno, aparte de la música, que es una banda sonora excelente, una de las cosas que destaca es el trabajo de las habitaciones, el diseño de escenarios, que cada habitación, es un castillo, yo creo que debe tener por ahí que unas 500 habitaciones por ahí. Y creo que me estoy quedando corto. No, yo creo que deben ser más. Es enorme, pero no hay una habitación que sea igual a otra. Siempre todo está diseñado, exactamente. Y en ese entonces no se utilizaba lo que utilizan ahora, ¿cómo se llama? Generación. O sea, que los mapas se generan automáticamente. Sí. No, todo fue hecho a mano por esa gente. Retesos. Retesos, sí, señor. Sí, igual otro secreto que había también era el Axe Armor, ¿se acuerda? Sí. Sí. Cuando te trataba de formar decía, ¿what? Y se volvía ese tipo que no saltaba. Ah, qué cosa tan brutal. Otra cosita interesante, ahora que me acuerdo. Pues en la generación anterior, digamos, hubo varios juegos que eran del mismo distribuidor, digamos, y salían en una consola y salían en otra y salían con cosas diferentes. O eran juegos muy diferentes, pero eran, digamos, la misma temática. Pasaba mucho entre el Mega Drive y el Super Nintendo.
Ok. Y en la versión de Sega Saturn y en la versión de PlayStation, la versión de Saturn tenía otro pedazo incluso y uno podía jugar con María Renard, que era esta niña que le ayudaba a Richter al principio y que uno Es ya después cierto. se la encuentra. Sí, Entonces, sí. Pero aún así, digamos, la versión de PlayStation es como mejor porque la música es mucho más chévere y el Sí. otro es como más bugs Eso- y cosas así. eso que comenta entre versiones también, exacto. La versión que salió para el Sega Dreamcast tenía algunas habitaciones también que no están en la versión de PlayStation. Y ¿Hubo luego versión para Dreamcast? sí, también hubo versión para Uf. Dreamcast. Tenía habitaciones adicionales y cuando salió la versión de Symphony of the Night para Xbox Live Arcade, Sí. esa fue la única versión que tenía los contenidos de las dos. Ah, qué chimba. Sí. Pero bueno, eso es uno de esos que se merece un remake, ya que Konami está tan en la inmunda, debería hacerlo. No, que lo dejen así. O al menos un remasterizado. O sea, que lo dejen tal cual, pero muéstrenme las No, ilustraciones no. en HE. Nah, a mí me gustaban los sprites tal como se ven. No sé si es que sí, lo veo con el cristal de la nostalgia, pero uy. No, Es que es excelente. el trabajo de sprites en ese juego es una cosa Sí, muy brutal. bueno. Pues en Bueno. todos los Castlevania después de ese son buenos, ¿no? Sí, claro. Sí, Raíz sí, de es eso. cierto. Bueno, gracias, Jorge. Sigo con otros los míos. Al poco tiempo de Final Fantasy, después de eso, de hecho fue uno de los juegos que me motivó a comprar la consola en ese entonces. Bueno, a comprarla no, a rogarle a mi mamá que me comprara la consola para un diciembre. Sí. Se trata de Metal Gear Solid. Juegas. Sí, ¿por qué? Porque es que ese juego fue el primero en pasar el lenguaje cinematográfico y hacerlo bien, ¿no? A los videojuegos. Y es que, de verdad, uno se sentía en ese entonces como jugando una película, güey. Y era muy bacano. Y estaba lleno de detallitos que uno no podía ver en otros lados, ¿sí? Entonces, macho, atrás quedaron los temitas huevones y las cosas de colores o los juegos de acción en donde solo se disparaba. No, aquí te ponen en el rol de una suerte de espía, agente secreto, en una misión o sea, con todo en contra, con poquito equipo. Y al principio es un poco complejo, ¿no? Porque uno tiene que estar pendiente tanto o sea, siempre estar muy pendiente de los espacios en los que uno se está moviendo, así como los enemigos que están alrededor, porque uno igual puede ver el alcance de la vista de ellos y siempre estar como viendo la manera de sorprenderlos. O sea, es tan lleno de cosas y el hecho de que la inteligencia artificial te podía escuchar los pasos dependiendo de dónde pasabas, que si pisaba un charco, que se podía distraerlos también tocando, haciendo que el personaje tocara las paredes. O sea, eran cosas que en ese entonces nadie más las había hecho. Los cutscenes también, bueno, aunque igual eran así como mencioné hace un ratico, que mientras Squaresoft hacía unos cutscenes cinematográficos con unas escenas en 3D impresionantes, en este caso Konami los hacía con las mismas gráficas con las que se renderizaba el juego, o sea, esos en tiempo real, y sin embargo estaban como tan bien tomadas porque también fueron los primeros juegos que utilizó captura de movimiento, o sea que esas escenas fueron actuadas, o sea, utilizaron actores reales para interpretar esas escenas. Y aunque las formas eran bastante poligonales, se veía muy bien. O sea, como que eran muy expresivas, ¿sí? Que tampoco era algo que se había visto jamás antes. Eso sumado a personajes cargados como de carisma, bastante diálogo, las ilustraciones cuando hablaba Snake por el codec, la diversidad de personajes, las armas, todo el rollo que le meten y el hecho de... ¿Cómo? Las nalgas de Meryl. la- los senos cuadriculados de Meryl, sí, toda esa vaina engancharon bastante. Incluso las maneras creativas de enfrentarse a los jefes, que incluso muchos de ellos tenían como diferentes maneras de derrotarse. Como recuerdo muy bien, la primera vez que yo derroté al Cyborg, ignorante de que lo podía cascar a mano limpia. La primera vez que lo roté era a punta de chaff grenades, o sea, botaba un chaff grenade y le disparaba con la FAMAS, sí, y porque ignoraba hasta que me puse a hablar con mis amigos. No, es que te quitas el arma y le cascas a puños y el man también suelta la espada y te pelea mano a mano. Yo, ¿cómo? Cosas por ese estilo, güey. O el hecho de que en una de las escenas donde uno pelea contra Raven montado en el tanque,
uno también le puede botar las granadas para hacérsele cerca al tanque y poderle disparar. Cosas que, o sea, uno empieza como a experimentar con diferentes cosas en el juego e igual le funciona. Para escuchar este episodio completo, te invito a visitar enajenaudios.com, donde puedes encontrar este y todos nuestros episodios previos. También nos puedes encontrar en otras redes sociales como Facebook, /enajenaudios y SoundCloud. Espero les haya gustado y sigan conectados a este canal. Hasta la próxima.